Bueno, con mi público o con el público de todos y con tu público, porque compartimos mucho público, por lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. Así es, Carles. No, pues un gustazo. Y sí, yo creo que la gente que sigue a Carles Torá, sigue a Alejandro Saleta, pero a su vez la gente está aportando también su granito de arena a todo esto, y creo que ellos mismos nos retroalimentan a nosotros también. No, está claro, porque además, si os fijáis bien, a ver, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene sus aportes, pero sí es cierto que tocamos teclas muy parecidas, evidentemente, como os digo, cada uno en su forma y en su manera, pero con una base exactamente muy parecida, y por eso la gente está entusiasmada de que hagamos pues un encuentro juntos, ¿no? Porque vamos a ver, si hablamos prácticamente de lo mismo, pues estando los dos juntos, pues a lo mejor podemos, como te decía antes, explotar cabezas y darle más fuerte. Es por eso que después del programa de ayer, que denominamos, aparte de fin del juego o game over al sistema, el mayor fraude de la historia, me parecía interesante que en este primer encuentro los dos, hablando de temas muy comunes, y que yo sé, y lo tengo muy claro, estaremos prácticamente al 100% de acuerdo en todo, lo tengo muy claro, siempre habrá pequeñas cositas, pero de norma muy parecidos. Me gustaría que rompiéramos cabezas totalmente, que explotáramos cabezas, que intentemos, vamos a ver, como te he dicho antes de empezar, vamos a fluir, ¿no? Que intentemos ver de qué manera podamos hablar de los temas que estamos siempre hablando tú y yo, pero que intentemos aportar a ver qué es lo que recordamos, lo que pensemos, de intentar hablar dentro de lo mismo de siempre, pero cosas distintas, diferentes, ¿no? A ver, si me permites, Alejandro, empiezo yo para dar un ejemplo, ¿vale? Para que Dale, sí. Por ejemplo, sí. Hablamos mucho, o sea, para entender de que vamos a hablar de cosas que no son muy conocidas ni se han prácticamente escuchado, que a lo mejor habréis escuchado, pero no demasiado. Voy a poner un ejemplo para que nos sentamos y así también Alejandro vea de lo que estamos hablando. Bien, un ejemplo. Pues, a ver, podríamos hablar, últimamente se está hablando mucho, de algo muy interesante. Se está hablando sobre el tema de la Luna, que lo que es la Luna hoy en día, lo que vemos de la Luna, evidentemente no es un satélite como nos cuentan, no es ni una esfera, sino que la Luna tendría prácticamente la forma de un plato. No existiría la cara oscura de la Luna. Sería como una especie de artefacto artificial, pues que puede ser motivo de muchas hipótesis, ¿no? Bien, barajando un poco mis informaciones, sobre todo mis informaciones, lo dejo claro. Como siempre decimos, no creáis nada de lo que decimos, simplemente escucharlo y sentirlo, ¿no? Por las informaciones que yo tengo y por lo que yo he experimentado y vivido durante muchos años, sí es cierto que se habla últimamente mucho de que lo que vemos de la Luna no deja de ser una especie de pantalla. O incluso hablando de domos, ¿por qué no la propia Luna podría también tener su domo? O un mini domo. Pero lo que es interesante es que se está empezando ahora a hablar bastante de algo que antes no era, y es de que ese domo o cristal de la Luna, esa pantalla, es como una especie de espejo. Y ahora estamos escuchando y viendo que hablan de que los diferentes tipos de colores de la Luna, pues los claros y los oscuros, los grises, serían parte del reflejo que hay abajo, o sea, de lo que tenemos en la Tierra. Bien, cuando lo miramos de esta perspectiva, sí es cierto de que si utilizamos diferentes tipos de mapas, no el de Mercator, por ejemplo, se habla mucho del mapa de Gliese, pero a mí me gusta mucho más trabajar con el mapa de Urbano Monte, por muchas diferencias. Luego, si queréis, hablamos del mapa de Urbano Monte, a diferencia del mapa de Gliese o a diferencia de los mapas tierraplanistas. Es que no son iguales. Bien, cuando nos basamos en ese reflejo de los continentes en la Luna, en la parte de, o sea, mirando desde abajo nosotros, nuestro punto de vista hasta la Luna, lo que sería la parte de la derecha abajo, sí tendríamos la forma del mapa de Urbano Monte o parecido al de Gliese. Y si miramos a la izquierda, vemos lo que ellos llaman tierra vista,
que son los continentes que hay detrás del muro de hielo, de la Antártida, lo que realmente no conocemos. Bien, eso es lo que se está escuchando ya, pero ahora quiero deciros algo que no se dice y algo que me parece muy interesante. Si miramos el mapa de Urbano Monte, nos marca que el Ártico, o sea, el mapa de Urbano Monte sería como una tierra plana, no como hablan los tierraplanistas, pero imaginemos nuestra parte plana. Lo que luego hay detrás de esa parte nada tiene que ver con los tierraplanistas. En el mapa de Urbano Monte de Gleason tenemos que el Ártico es el centro de lo que es nuestro disco. Es posible que sea un agujero donde desde su interior salga el famoso Sol Negro. El Sol Negro que se utilizaría como un péndulo desde el mundo intraterreno y que en el fondo a la salida de esa energía, de ese plasma y de esa luz del interior del Sol Negro es lo que crearía las auroras boreales en el norte y es lo que realmente haría que el Sol y la Luna tengan ese movimiento y ese creciente, decreciente. Bueno, todo tiene una explicación bastante coherente. ¿Pero qué quiere decir con eso? Que también se dice que ese agujero es un portal. No solo que puedas descender al mundo intraterreno, sino que además ese centro pudiera ser un portal. De hecho, en el mapa de Urbano Monte, si lo miráis bien, en el último lugar habitado por el ser, que es las islas de Spitsbergen, lo que es Svalbard, donde está el famoso almacén de semillas mundiales, Urbano Monte dibuja una espiral que cuando luego diseñamos y vemos lo que quiere decir la espiral, él habla de que es un portal. Urbano Monte en el 1582, que el mapa es de 1582, ya dibuja en Spitsbergen, en Svalbard, un portal dimensional cerca del centro donde está el Sol Negro en el interior. Bien, ¿por qué os cuento esto? Ahora veis por qué os cuento esto. Porque resulta que si lo que es abajo es arriba en la Luna, si lo que vemos reflejado en la Luna es realmente lo que hay abajo, me parece muy interesante algo que ahora abro un debate que va a ser enorme. ¿Qué pasó en 1969? El famoso alunizaje del Apolo 11. Siempre estamos hablando, muchos que concordamos con nuestra filosofía, de que todo fue un montaje. Bien, todo fue un montaje cinematográfico y de que realmente nadie llegó a la Luna. ¿O sí? Porque ahora voy a abrir un campo nuevo que hasta ahora no se ha explicado. Tenemos claro que la Luna no es como nos cuentan. Tenemos claro que la Luna es artificial y está dentro de nuestro domo. Pero eso no quiere decir que se pueda llegar. Porque si es una nave o es algo que controla la Tierra desde arriba, igual se puede llegar. ¿Por qué no han podido llegar? ¿Entendéis la diferencia, no? Bien, si lo que es de arriba es de abajo, lo que es súper interesante, te va a encantar, Alejandro, te va a encantar. Lo que es súper interesante es que cuando tú tomas el mapa de Gleason o Urbano Monte y lo superpones en la parte de la Luna donde encaja, te das cuenta que justo ese encajamiento de esos mapas en la Luna, donde está el polo norte magnético, es justo donde alunizó el Apolo 11, en el Mar de la Tranquilidad. ¿Casualidad? ¿Casualidad que donde nos dicen que alunizó el Apolo 11 es justo cuando superpones el mapa, es donde está el Ártico, donde nos cuentan que hay un agujero que puede ser un portal? Entonces yo pregunto, ¿eso es que lo han hecho a propósito para reírse de nosotros? O a lo mejor sí utilizaron ese agujero del centro del planeta para que esa nave que parece una freidora o una lavadora o una nevera, porque los que la habéis visto en el Smithsonian en Washington es para reírse, cuando veis eso que dicen que despegó, dices, eso es imposible que haya despegado. Pero ¿qué tal si apareció en esa parte de la Luna artificial desde un portal llamado Polo Norte Magnético? ¿Qué te parece la idea, Alejandro? Bueno, yo creo que definitivamente coincido contigo, la Luna no es lo que nos dicen. Partiendo desde esa premisa, si aplicamos, yo lo he hecho con ecuaciones de la física tradicional, la famosa ley de la gravitación, la distancia que nos dicen, las masas de los cuerpos y demás, no coincide. O sea, la física que nos dieron en la escuelita
como herramienta, pues falla al momento de poner una Tierra globo y una Luna dando vueltas. Hasta ahí, si solamente fueran esos dos objetos, pues sí, la Luna podría mantener siempre su cara. Pero cuando meto el campo gravitacional del Sol, de lo que nos dijeron, porque entonces yo ya, cuando ya pongo en duda a la Luna, voy a poner en duda el Sol, al menos lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque la masa del Sol, a la velocidad que decimos que ahora va la Tierra alrededor del Sol y luego la Luna alrededor de la Tierra, pues esa cara de la Luna, menos los que tenemos más de 50 años y más de 500,000 kilómetros de recorrido físico, pues esa Luna ya debió haber girado un poquito, 20, 30 grados o algo así, lo cual no se ha movido. Desde que soy chaval no se ha movido. Entonces, esa Luna no es lo que nos dicen, el Sol no es lo que nos dicen, hice las pruebas de meter a la computadora, al ordenador, en unos algoritmos, la reacción del hidrógeno al helio que nos dicen, y esa masa, durante los que dicen a veces pasaron cientos de miles o millones de años, pues no debería ni siquiera el día durar los 365 como nos dicen, porque entonces ya debió haber habido un desgaste másico y molecular, y por lo tanto la Tierra ya debió haber cambiado su órbita y la Luna también. Por lo tanto, el Sol también está mal. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede estar ocurriendo? Aquella famosa ciudad Esmeralda o Reino de los Cielos o cosas por el estilo, que se pueden posicionar en el Polo Norte o lo que nos dicen el centro norte, los terraplanistas, allí debe existir una emanación de energía muy fuerte. Eso se viene manejando cada vez más. Y si yo paso una luz a través de un cristal y ese cristal a su vez se genera lo que se conoce como el proyector Esmeralda, si ustedes van a los planetarios de los chavalitos, ahí donde llevamos a los niños, que hay un domo, acuestan a todos los niños boca arriba, hay un proyector y ese proyector se llama Esmeralda. Curiosamente, al igual que se llama la ciudad de Esmeralda o la misma ciudad del Mago de Oz, donde está ahí un maquinista manejando la relojería para que todo coincida. Bueno, pues es posible, hipotéticamente hablando, y tú lo dijiste muy bien, aquí vamos a tirar hipótesis, ¿sí? Para que la gente no se nos venga encima de que estos son verdades absolutas. Todos andamos igual, pero fíjate bien, si ponemos, así como está la composición del domo que tenemos arriba, tenemos gases nobles, argón, xenón, radón, criptón, helio, entre otras cosas más. Se supone que esos gases no reaccionan con nada, pero cuando los tenemos a altos voltajes y les hacemos pasar una proyección de luz, se genera un plasma, ¿sí? Entonces, está la hipótesis de que la Luna, el Sol, las estrellas y los planetas sean plasmas proyectados desde abajo, pero excitados en el domo, en las capas de cebolla. Esas capas de cebolla pueden tener algo que da la apariencia a la vista de que es un cuerpo sólido, ¿sí? El Sol, la Luna, las estrellas las podemos proyectar aquí en laboratorio, hacerlo pasar por un plasma y ahí yo le puedo poner hasta volcancitos o hasta cráteres a la Luna, donde yo quiera, ¿sí? Proyectado, pero alguien en un techo, en un plasma, lo va a ver como si fueras. Entonces, en esa primer teoría de que la Luna fuera un plasma, pues el Apolo, no recuerdo cuál fue el que llegó a la Luna, el 11 creo, se hubiera ido de largo, 11, hubiera pasado esa nube, se pasa de largo, o sea, no llega. Yo he estado también ahí en Houston, en el John F. Kennedy Space Center, y ves la réplica de los Apolos, ves las réplicas de todo, están ahí los cohetes, y con la física actual dices, eso no pudo haber volado, eso no pudo haber llegado ahí. Ahora bien, yo te voy a decir una nueva teoría. Nosotros en el 1700 ya andábamos en naves espaciales, y estoy hablando de tecnología de la antigua Tartaria, ¿sí? Nosotros en el 1700... Así es. Ahí nosotros como humanidad ya volábamos y surcábamos el espacio. Entonces, lo que pudiera haber detrás de la luna plasmática puede ser un portal, sí. Se han visto objetos entrar y salir al Sol y entrar y salir a la luna.
en pleno, con telescopios especiales, con filtros especiales, y cómo se explicaría uno que ves entrar y salir objetos a la luna, y se ve como que está la luna proyectada en una noche hermosa, un objeto bastante grande, ¡pum!, como si se lo tragara la luna, ¿sí? Entonces, yo creo, hipotéticamente hablando, que detrás del Sol y detrás de la Luna hay portales. Inclusive, aquella canción que se canta mucho, inclusive en El Rey León, que dice, más allá del Sol, de la clave de Sol, estará la verdad. Bueno, ¿qué nos están tratando de, como de reírse de la humanidad? Que por ahí entran y salen, por ahí entran y salen. Entonces, ¿que el hombre ha ido a la Luna? Sí, claro, ha ido muchas veces. No como nos dijo la NASA, pero entran y salen por ahí como quien entra como Juan en su casa, así. Entonces, ¿quién lo hace? Pues la élite, la traidora, la que pues vendió su alma para que aquí se hiciera lo que se hiciera. Entonces, ¿qué tecnología teníamos nosotros antes de esos reseteos? Porque nos han metido a reseteos, a olvidar y demás, y tú y yo andamos tratando de armar las piezas del recuerdo, pues entonces nosotros ya teníamos transmutación de la materia, ya teníamos volar a condiciones prácticamente inmateriales, pero volábamos en tecnologías así. Sí, inclusive de hasta desmaterialización y rematerialización en otro lado para poder llegar de un punto a otro. Y eso yo creo que en alguno de los reseteos se quedó en manos de algunos cuantos, reinician esta civilización y no hace mucho. A mí me gusta mucho citar las cronologías de Andreas Marful, es un español que vive aquí en México, el doctor Andreas Marful. Él habla de que precisamente debió haber habido diferentes eras de la humanidad, de los cuales en una de ellas hace falta 1000 años, los cuales no encajan con la historia, otros como guerras y reseteos que tampoco encajan, y que en algunos reseteos esta última civilización reinició entre 1700 y 1800, nos roban toda la tecnología y nos vuelven a reinsertar al juego. Simple y sencillamente estamos reinsertados, pero los ganadores se hicieron del control tecnológico de esta granja, de este holograma, de lo que sea, y ahora a nosotros depende reclamarlo. ¿Por qué? Porque no se vale que hayan utilizado todo lo que ya había aquí armado y ahora nos hagan creer 1000 maravillas en la escuelita de que la luna tiene tantos kilómetros de distancia a la Tierra, que el Sol es de tal diámetro, que los planetas están girando así y así, cuando sabemos por mediciones que esto es imposible. ¿Cómo ves? Pues, a ver, antes de nada decirte que es maravilloso poder estar hablando con alguien que dice lo mismo que tú. O sea, para empezar, gracias. Gracias por pensar que, por tener claro que no estoy loco, para pensar que al menos no soy el único que dice estas cosas. Después, para hablar de varios puntos importantes que tú has dicho. Yo tengo la explicación de lo de las naves de la Luna, la tengo, porque mi teléfono rojo, entre comillas, me ha contado qué son. Entonces, ayer en el evento yo medio lo dije y ahora lo voy a decir de nuevo. Volviendo al espejo de la Luna, si tenemos claro que tenemos la parte que es los continentes nuestros, pero que detrás están los continentes que no conocemos, incluso, y un día hablaremos de ellos si tengamos tiempo, está Pangea, la famosa Pangea está en el extremo de la Luna, ya hablaremos un día de eso. Lo que es muy interesante es que el 100% de avistamientos de la Luna, lo que es curioso, y eso también tampoco se habla nunca, es que todos los avistamientos desde la Luna son del mismo sitio. Todos van del mismo sitio, de izquierda a derecha. O sea, si lo miramos superponiendo los continentes, mirándolo a la Luna, ves que en la Luna los objetos salen de lo que hay detrás del muro de hielo y entrarían dentro de lo que es la parte donde está el dibujo de nuestros continentes. Ok, entonces, de nuevo otra vez, lo que es arriba es abajo. ¿Qué es lo que eso significa si lo que vemos allí en esa pantalla es un reflejo? Que cuando vemos que los objetos de la Luna van de ese lado al otro, es que realmente lo que vemos son los reflejos o las imágenes de los objetos que están detrás del muro de hielo y entran aquí abajo. Y entran aquí abajo. Lo que vemos arriba es lo que sucede aquí. Por ejemplo, hace 3 días
hablando con el teléfono rojo, el equipo Alfa 13, que es el que yo participaba hace muchos años, me dijeron, acaban de entrar 4 naves de 700 metros de largo y estamos trabajando ahora mismo el equipo. Yo he hablado hoy con ellos, Alejandro, están ahora en la Antártida. Dice, estamos pelados de frío. No sé lo que aguantaremos, pero porque donde están no pueden aguantar más de media hora. Tienen que ir haciendo cambios de equipos. Dice, entraron 4 o 5 naves de 700 metros, pero eso se ve en la Luna. Pero lo que se ve en la Luna es lo que hay abajo. Eso es primer punto. Segundo punto, me encanta el tema de Tartaria, porque es que aquí vamos a abrir un campo que podríamos hacer, Alejandro, un programa entero. Yo te voy a hacer una pregunta sobre el tema de Tartaria. Te voy a hacer una pregunta. No, antes de la pregunta, te voy a hablar del tercer punto, que es lo de los resets. No, lo de los resets es brutal. O sea, yo solo os voy a dar un dato. Solo os voy a dar un dato. Vamos a coger un personaje histórico muy conocido. Jesús de Nazaret. Imaginemos que existiera. De hecho, yo tengo claro que existió, pero no como nos cuenta la religión. O sea, Jesús fue un tipo, o un señor, o un hombre que vino de otro simulador. Él no era de este mundo, como dicen las Sagradas Escrituras, porque venía de otro simulador. Vino con un conocimiento para dar aquí y evidentemente se le salió rana. Y aprovecharon a este personaje para montar lo que hay hasta ahora. Lo que yo digo es, ¿cuántos años hace que apareció Jesús? Según la historia oficial, 2000. ¿Sabéis cuánto realmente hace que estuvo Jesús en este mundo caminando por encima de las aguas? Solo 900 años. Ratificado por la información de la élite. La élite tiene este conocimiento, como tú muy bien has dicho, que ellos son los que se han quedado en cada reset con la información. Ellos me han contado que Jesús solo estuvo aquí hace 900 años. Entonces, Alejandro, queridos, no nos cuadra nada de la historia. Nos han colado 1000 años. Yo siempre cuento un ejemplo muy claro. Las pinturas de los famosos pintores de todas las épocas. Si vamos al Renacimiento, antes del Renacimiento, antes del 1300-1400, según la historia, antes de la imprenta de Gutenberg, ¿cómo firmaban los cuadros los pintores? Los firmaban diferentes ahora. Ahora, ¿cómo lo firman? En la parte de abajo hacen su firma, pero antes firmaban y colocaban una fecha. Entonces, por ejemplo, ponían 1300 AC. Entonces, tú ves, ok, 1300 AC. No es 1300 AC. El 1 es una I de Yeshua. Punto 300. Solo 300, no 1300. Ahí están los 1000 años que nos han colado. Entonces, el último gran reset, se habla mucho de la élite. La élite actual de hoy en día apareció después de la última revolución industrial. O sea, eso no nos lo tiene que contar nadie. Está más claro que el agua. Los nuevos ricos, después de la revolución industrial, son los que se han juntado en diferentes tipos de agencias, uniéndose a las otras órdenes y agencias que ya había anteriormente. Estos son los que están comandando hoy el mundo, que han cogido el último gran reset y tienen parte de esa tecnología que tú comentabas, Alejandro. Tienen entre 150 y 200 años de avance de la tecnología que nosotros creemos. Pero, claro, quería contar esto para entrar en Tartaria. Y hay una cosa de Tartaria que me encanta, porque hay muchas hipótesis también de Tartaria. Entonces, ¿Tartaria fue antes o fue después de este último reset? Que el último reset fue entre 1700 y 1800. Pero hay un tema que es el que quería preguntarte, Alejandro. Desde esa época, digamos, del 1700 a día de hoy, hay dos tipos de construcciones por el mundo, aparte de las modernas. Olvidémonos de las modernas de hoy en día. De las antiguas hay dos tipos de construcciones. Una es la colonial y la otra es la llamada imperial. Según nos cuentan y según vemos, lo que llamaríamos Tartaria es las construcciones imperiales. Por ejemplo, el Capitolio, catedrales, grandes edificios con puertas enormes y arcos, lo que son los antiguos palacios, temas religiosos, fortalezas, todas con geometría sagrada. Eso es la parte imperial. La mayor parte del centro de grandes ciudades, Londres, París, Madrid, Viena, Praga,
y más. Singapur, Japón, Tokio, perdón, Shanghái y más. Asunción, Buenos Aires, Río de Janeiro. Bien, mi pregunta es la siguiente. A ti te hago una pregunta, Alejandro. ¿Cómo explicaríamos que el mismo edificio construido en el centro de París esté en el centro de Asunción? ¿Cómo explicaríamos que el mismo edificio de Singapur esté en Pyongyang? ¿Cómo el mismo edificio de San Petersburgo, con puertas gigantes, está en Londres? ¿Cómo el mismo edificio está en Ottawa, en Quebec? Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que en el 1700 había un wifi que se llamaban al instante para decir cómo tenían que construir todos iguales? Ah, perdón, chicos. O sea, os estoy dando una idea que ahora muy bien Alejandro seguro os va a contar para que entendáis que aquí hay una antigua historia, cultura y tradición y civilización que fue la que les llaman los blancos, montaron todo esto por todo el mundo. ¿Qué pasa? Que descubrimos Brasil en el 1492 y resulta que en el 1500 había un Capitolio. A ver, explicarme eso, ¿cómo es posible? Lo mismo que pasaba en Singapur, lo mismo que había en Kuala Lumpur, lo mismo que había en tantos lugares y tan remotos. Tú te vas al centro de La Habana y dices, Dios mío, ¿qué había montado en el centro de La Habana? Es impresionante. Hace muy poco estuve hablando con Arlequín, que estaba en Argentina, y le llevaron a pasear por la avenida Santa Fe, en toda la parte de Recoletas, hasta Polanco, hasta el observatorio, en toda esa zona, ¿no? Y me decía, Dios mío, pero si me parece que estoy en una ciudad europea y estoy en Argentina. Entonces, querido Alejandro, cuéntales a la gente qué es lo que significa. Claro. Mira, vamos por partes. Aquí están mis apuntes. Jesucristo hace 871 años. Si le sumas los 39 años de Jesús, hace 900 años estuvo aquí. Esto no estaba preparado. Tú y yo no hemos hablado de eso, ¿eh? No. Nunca habíamos cruzado. Que la gente no se piense que lo hemos hablado antes, ¿eh? Aquí lo tengo. Cristo. Pero ellos se apoderaron de la idea de Jesús y metieron una adoración al sol. Dios mío de mi vida. La adoración al sol, ¿sí? Entonces, el año cero, mi año cero es el 2023, ¿sí? Entonces, la cronología, Cristo, Osiris, adoración al sol, se apoderan de ese ser y su esencia, le roban la idea. Hace 871 años fue su crucifixión. Él tendría 39 años, o sea, 900 años estuvo Jesús aquí, caminando entre nosotros. Solo 900 años. Entonces, hace solo 900 años, no más. Coincidimos. ¿Sí? Ahora bien, coincidimos al 100% y como tuvieron que hacer allá otro reset antes del de Tartaria, más o menos hace 537 años crean la Orden del Templo de Salomón. Esa Orden del Templo de Salomón era ya algo preparándose para aquí tomar pues control de alguna manera. La masonería, la que sería los francmasones, apenas hace 346 años se instauraron por orden también de aquella gobernanza. Ahora bien, los poderes fácticos de aquella época se movían desde Rusia. Rusia ha seguido moviendo los poderes de este mundo durante mucho tiempo. Desde Rusia se mandaban las órdenes a lo que creemos que ahora es el Vaticano, a lo que creemos que es la realeza. La reina inglesa se cuadraba ante los rusos, ¿sí? A ese nivel. Y nosotros teníamos la arquitectura, se movía desde Rusia hasta Argentina, pasando por México, haciendo las construcciones de los arquitectos. Todavía no estaba ese reseteo. O sea, aquí estamos hablando, en esta cronología que tengo escrita, por lo menos hay 5 reseteos parecidos al diluvio. Parecidos, nada más. Así de ese nivel te lo digo. Y los mapas, hace rato hablabas de mapas. En muchos mapas que tú y yo mostramos en nuestros videos, se ve dónde cayeron bombazos, dónde Argentina está rota en la parte de abajo, allá por Ushuaia,
yo he estado personalmente en Ushuaia, agarrar rocas, a ver si saco alguna ahí de mi armario, rocas negras, las hueles y huelen a quemado, todavía huelen a quemado, o sea, se abrieron megadiluvios en este reseteo. Ahora, el último reseteo, el que borró Tartaria, aquí lo tengo, fue cuando hubo la guerra con los Romanov. El último reseteo tiene 270 y... aquí está, hace 281 años, y fue con bombas intercontinentales que borramos casi todo de la faz de la Tierra. ¿Me permites un punto? ¿Me permites un punto? Adelante. Vale, ¿cuántos años? ¿200 cuánto? 281 fue un conflicto entre 281 y 278 años atrás. Pregunto, 280 años, ¿cuántas generaciones son? En humanos habrá 6, 7 generaciones, nada más. 7, 8 generaciones. Por eso es que nadie puede identificar más allá del tatarabuelo. Vale, yo te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota que me explicó mi bisabuelo. Una anécdota de los que venían desde Israel, ¿vale? Desde Ashdod, que es donde estaba mi tatarabuelo. Una anécdota de mi bisabuelo que le contaba a su padre, que era mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo conoció también a su bisabuelo. O sea que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones. ¿Concuerda? Sí, concuerda, ¿no? Sí. Y el hasta tatarabuelo, ahí podría haber, sí. el bisabuelo de mi tatarabuelo le explicaba, que luego pasó esto como una historia, un cuento de nuestra familia, le explicaba un dato muy curioso. Y es que el tatarabuelo de mi bisabuelo le contaba a mi bisabuelo, cuando mi bisabuelo era pequeño, le contaba que lo que él no entendía es que no recordaba nada antes de sus 14 años. Y yo recuerdo decir, pero yo recuerdo de muchas más cosas de menos de 14 años. Y de hecho todos, si todos pensamos un poco, a ver, quizás no nos acordemos mucho, pero siempre hay detalles. Lo que me parece interesante es que esos 280 años que concuerdan más o menos con el tatarabuelo de mi bisabuelo, podría ser que no se acordara de nada. ¿Por qué? Porque fueron los primeros después del último gran reseteo. Y la pregunta que voy a hacerte, Antonio, ojo que aquí vamos a dar un bombazo ahora, es cuando ocurrió ese último gran reseteo entre 1700 y 1800, ¿de dónde salimos nosotros? Yo tengo una hipótesis, a ver si coincidimos, pero dejo primero que tú digas. Sí, bueno, hay la gran hipótesis de que en ese gran reseteo que le llamaron el Mount Flat, ese que se generó a nivel mundial, una lluvia de lodo que enterró muchos edificios. Por eso es que tenemos edificios donde se ve nada más el pórtico arribita, pero abajo está todo un mega edificio enterrado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se generaron las famosas pestes, hubo también guerra biológica, hubo una extinción masiva de la humanidad y los vencedores repoblaron el planeta con niños sintéticos, niños creados en incubadoras y después repoblados. Entonces, muchos de esos niños no recuerdan a sus abuelos, no recuerdan a sus padres, no recuerdan a nadie, y lo que vemos como los japonesitos son sembrados, lo que vemos como los negritos son sembrados, lo que vemos como los blanquitos o güeritos son resembrados. Muchos de ellos. Hubo sobrevivientes, sí, pero muy pocos que todavía venían de vientre materno. La verdad es que parece que estemos trabajando juntos, Alejandro. Es la primera vez que tú y yo hablamos. La primera vez. Porque sí, nos vimos en México cuando vine, no pudimos hablar nada. Mira. Un poquito en el escenario, sí. Lo que yo pienso es que fue uno de los últimos grandes clonajes de la historia. Cuando yo hablo de que somos inteligencia artificial biológica, es porque fuimos una especie de clonaje híbrido de los que no sobrevivieron y crearon niños de 12, 13, 14 años para hacer el repoblamiento, aparte de los que pudieron salir. Por eso también se habla tantas veces de que no, hay tipos de personas diferentes, ¿sí? Porque unos descienden de los antiguos, otros descienden de los clones y otros descienden de los híbridos. Por cierto,
ahora que hablo de los híbridos y no quiero olvidarme, hablabas de Rusia. La información que yo tengo es por qué Rusia tiene ese poder, por qué no pueden ir contra los rusos, por qué todo pasa por los rusos, incluso los grandes monarcas europeos. Y la respuesta que yo tengo es porque detrás de los rusos están los híbridos. Los híbridos son los que están protegiendo al país del oso, que de hecho no es el país del oso, porque el auténtico país del oso no es Rusia, es Persia, pero ese es otro tema, ¿vale? Pero lo que es muy interesante es de que sí, somos inteligencia artificial biológica, una gran parte, porque es lo que se ha evolucionado, y venimos de ahí. Y vuelvo a hacerte la pregunta, ¿y todos esos edificios imperiales, de cuándo vienen? ¿De antes o después de este reset y repoblamiento híbrido clónico de lo que hoy en día creemos que somos seres humanos? Sí. Bueno, yo lo voy a poner un poquito la cronología más atrás. De lo que yo he podido viajar en más de 35, 37 países que he estado, he podido detectar 5 arquitecturas muy diferentes. La primera arquitectura es la megalítica de paredes lisas. Esa, desde mi punto de vista, son antes del diluvio de la Biblia, el diluvio universal. Ciudades megalíticas, rocas de 1500 toneladas, labradas así como las que podemos ver en Sacsayhuamán, las que podemos ver debajo del templo de Abidos allá en Egipto, etcétera, que son muy grandes, y nosotros teníamos una arquitectura de diseño de rocas megalíticas lisas, todavía no había jeroglíficos. Ahí creo que hubo un diluvio, yo lo tengo aquí señalado, por lo menos ese diluvio sí, por lo menos hace 2000 y pico años, no puedo precisar el dato, ahí sí en el diluvio, el grande. Después del diluvio vino, ya había seres humanos, obviamente antes del diluvio, vuelve el diluvio, hay sobrevivientes, pero eso que llamaron el arca de Noé y todo lo demás, entre el arca de Noé y todo eso están los seres adámicos. Los seres adámicos es una primera clonación, no fue el primer hombre. Adán y Eva y esa historia no es el primer hombre. Ahí hay una hibridación sintética y un ensamble de una nueva población. Por eso era muy importante, le decían a todos, más exactamente, Anunnakis, pero el Anunnaki significa, viene de las siglas también, no podemos decir los nombres aquí muy claro porque luego nos cierran los canales, pero fue una hibridación, y esos nuevos humanos le llamaban los descendientes hijos de ese dios, pero ese dios me refiero al deformador, porque podemos hablar de muchos dioses. Ese dios deformador le dijo a su descendencia, no se crucen, no se vayan con el pueblo, no tengan descendencia y no sean empáticos con ellos, porque si no, no podemos gobernarlos. Siguió, pero los humanos verdaderos, los biológicamente verdaderos, somos tan atractivos que fue cuando hubo esa cruza de los hijos de Dios con los hijos de la tierra, porque los verdaderos humanos que tenemos esencia, que tenemos vibra, pues en realidad ellos querían ser como nosotros y se cruzaron, y la diferencia entre esos seres y nosotros es el amor, el que sí abrazamos a nuestros hijos, el que sí las madres amamantan a sus bebés, que sí somos empáticos y demás. Esa raza adámica ya no le gustó a estos Anunnakis, presionaron el botón rojo e hicieron el mega reset. Ahí los edificios míticos quedaron enterrados y vuelve a haber otra civilización que era tipo pirámides. Las pirámides querían absorber la energía telúrica, y encontramos que las pirámides, tan solo en México, ya van más de 3000 pirámides descubiertas, que en la escuelita me decían que eran 5 sitios arqueológicos en México, pero en el Amazonas están apareciendo pirámides en lugares insospechados, hasta en los Estados Unidos hay pirámides. Entonces, ese es el segundo tipo de arquitectura, y que funcionaban como vórtices energéticos para muchas aplicaciones. Podíamos hacerlo para aplicaciones biológicas, para autorreparación del cuerpo y demás. De ahí vienen los famosos laboratorios de Amenti. Los laboratorios de Amenti era donde llegaba alguien envejecido, se metía en unas lagunas verdes
y allá dentro de la pirámide se rejuvenecía en horas y salía por el otro lado la persona súper rejuvenecido. Bueno, otra vez a los controladores no les gustó eso porque los humanos nos estábamos hibridando con los adámicos, se estaba haciendo, como decimos en México y en España, un desmadre, y otra vez el botón del reset. En ese aparece la tercera construcción, que es la construcción tipo Tartaria del antiguo orden mundial. Para esto llega gente como Jesús, pero de Jesús no era uno, eran 300,000. Eran 300,000 los que vinieron de otras dimensiones, encarnaron en mujeres sabias. Las mujeres metieron a sus bebés en cajas de Faraday, y en cajas de Faraday nacieron bebés iluminados. Iluminados significa mente, cuerpo y alma activados. Y el famoso Herodes, que era de los controladores, detecta y dice: oye, ¿ya viste que se vino un grupo fuerte de bebés que van a desmadrar la granja si no accionamos algo? Y mandaron matar a todos los bebés. ¿Pero qué hicieron las madres? Agarraron a sus bebés y los pusieron en lugares seguros. A muchísimos los mataron. Está escrito en muchas mitologías esa matanza a nivel mundial, que después no disfrazaron de un Herodes encabronado porque quería matar a un Jesús. No era uno, eran muchísimos. Jesús representa un colectivo de seres iluminados en ese hace 871 años, y vinieron a decirnos: el verdadero Dios nadie lo ha visto, el verdadero Padre, Madre, Fuente está muy lejos de ustedes, pero tienen conexión directa, no necesitan el wifi de nadie, conéctense rápido. Entonces, otra vez, ese periodo empezó las construcciones tipo Tartaria, teníamos tecnología, había parecido al Reiki, aunque no se llamaba así, poníamos manos, curábamos a la gente, poníamos tales, hacíamos sanaciones, transmutación de la materia, naves espaciales, coches súper modernos a aquella época, etcétera. Y otra vez a los controladores no les gustó, aprietan el reset, pero ahí ya teníamos ciudades como tipo bóvedas, parecido a las catedrales e iglesias, tipo Notre Dame, tipo aquí la antigua Basílica de Guadalupe, etcétera, que ahora son catedrales, universidades, estaciones de tren y demás, pero ahí teníamos la energía telúrica, punto cero, que nos podíamos comunicar, y que aparte teníamos electricidad, que no era ni siquiera electricidad, era una especie de cimática vibracional, y teníamos ciudades iluminadas. O sea, en el 1700 de ahora, o hace 300 o 400 años, no teníamos cableado nada, pero teníamos iluminación. La gente tocaba sus órganos, entraba los órganos tipo piano, pues, pero órgano de viento, y generábamos cimática, excitábamos esferitas o cristales con mercurio, y ahí se activaba otra vez la energía gracias a esas catedrales o esos palacios. Otra vez el reset, se vuelven a enterrar y se queda todo eso, y está la arquitectura actual. Entonces, nosotros venimos de una civilización muy moderna, y esta civilización, que no tiene más que ni siquiera 300 años, tuvieron que reescribir con miles de mentiras la historia de todos los países, la división política, nuestra descendencia del mono, nuestra creación fraudulenta, nuestro sistema solar fraudulento, lo han hecho muy bien, etcétera. Lo han hecho muy bien. Qué buen trabajo. Ha colado que no veas. Así es, imagínate, si en las universidades nos mandan adoctrinar todo eso, hasta hacía yo la maquetita de niño con las esferitas y todo, sí, y me sacaba un 10, pues entonces nos hemos adoctrinado a todos perfectamente bien. Pero fijaros todo lo que estamos contando, que, como decíamos ayer en el evento, nada es verdad. O sea, la Edad Media, la famosa Edad Media, no existió como nos cuentan, ni mucho menos. O sea, fijaros lo que han tenido que escribir e inventar, y por eso al final en el 1800 y pico se inventó la imprenta para empezar a escribir todo eso, para que la gente lo tuviera ya siempre en mente y no saliera de ahí. Un punto importante que no se me olvide, y lo has dicho, muchas veces me preguntan, cuando estamos hablando de estos temas tan peligrosos en el aspecto de que
estamos dando hipótesis, no lo olvidéis, ¿eh? Pero imaginaros que estas hipótesis pudieran ser ciertas y muchas veces me preguntan, Alejandro, a mí me lo preguntan, seguro que a ti también, me dicen, oye, pero ¿no tenéis miedo de dar toda esa información? ¿Sabes cuál es la clave, chicos? Y lo ha dicho Alejandro ahora hace un rato. Mientras no digas nombres, tú habla de lo que quieras. El problema es cuando pones un nombre por en medio. Ahí es donde te pueden traer problemas. Pero mientras tú no nombres a nadie, ni nombres propios, ni corporaciones, mientras no nombres, pero tú expliques tu hipótesis, nunca te pueden hacer nada, porque es tu hipótesis, tu cuento, tu historia, tu invento. Ahora, cuando empiezas a colocar nombres, allí es cuando se puede tener problemas. ¿Verdad, Alejandro? Sí, a final de cuentas, yo creo que a todos nos han tratado de silenciar de alguna manera. Yo veo ataques psíquicos fuertes cuando publicamos estas cosas, pero la gente igual que a ti me preguntan, oye, ¿no tienes miedo de esto? Le digo, me dicen, ¿no tienes miedo de lo que te pueden hacer? Le digo, no tengo miedo de lo que me pueden hacer, tengo coraje de lo que ya me hicieron. Y yo estoy recordando encarnaciones anteriores donde vi el diluvio, tengo recuerdos de ser ingeniero, estar construyendo meganaves, porque habían anunciado destrucciones masivas, que se venían destrucciones. Yo estaba construyendo, recuerdo un hangar, una meganave, era como de titanio, el material era una especie de aleación especial, y nos ganó el tiempo porque estos controladores soltaron antes las bombas, soltaron antes las detonaciones y no pudimos salvar a los pueblos. Entonces, yo no vengo a lo que me vayan a hacer, vengo por lo que ya hicieron. Entonces, tenemos muchos cuerpos, quizás ahorita híbridos, sintéticos, naturales y de todo. Entonces, ya es difícil distinguirlos. Pero lo que sí te digo que tenemos muchos espíritus original en esta encarnación y tenemos todavía grandes cosas por transmitir. Yo creo que la gran ventaja es que estos controladores entre ellos están peleados. Así como dijo la Biblia, que también he explicado que la Biblia no fue escrita para los humanos normales, sino eran un grupo específico, pero ahí hablaba de un dragón que se está comiendo entre cabezas. Eso se está viviendo ahora mismo. Entonces, muchos de nosotros como humanos verdaderos vamos a tener que ver pasar esta historia como ver una serie de Netflix, sentarte con tus palomitas de maíz y ver pasar, porque entonces se van a partir entre ellos uno contra otro. Esas cabezas del dragón que quieren vorazmente tener, como las mafias aquí en México. Las mafias en México se están autoextinguiendo. ¿Por qué? Porque una cabeza es el político y luego hay como 5 mafias, pero a todos le dan la mordida o la mochada, la corrupción al político. ¿Y qué crees? Se están matando unos con otros y el pueblo de a pie, el pueblo de bicicleta que andamos y que diario salimos a los cupones, no nos importa que se despedacen entre ellos porque al final nos vamos a dar cuenta cómo están. Las cabezas de esta élite están fragmentadas, están en pelea entre ellos por territorios, por más países, por más riquezas, están gordas de poder y todo eso se está saliendo a la luz. Ellos solitos, sin que Carles ni Alejandro Saleta hagan algo, solitos nos va a llegar la información. A cada persona consciente de este mundo nos va a llegar. Ya no tenemos que pelearnos de qué religión eres, de qué creencia eres. Toda la información está saliendo a la luz. Pues eso es una suerte, porque eso nos da una posibilidad que mientras ellos se están despedazando, nosotros podamos sacar la cabecita. O sea, ahora más que nunca tenemos una posibilidad. Eso tenemos que aprovecharlo. Mira, me gustaría comentarte algo, y como llevamos todo el programa de hoy con sincronicidades, pues vamos a por otra. Yo dentro del cubo de la Antártida, una de las visiones que tuve dentro del cubo de la Antártida fue que yo me vi en un lugar, vamos a ver si coincidimos, donde había diferentes tipos de edificios en forma de esfera blanca. Era como un campo de esferas y uno era los ingenieros electromagnéticos, el otro era los ingenieros aeroespaciales, el otro era las creaciones no sé qué. Donde yo estaba trabajando, yo me vi como un ingeniero genético, o sea, yo estaba creando vida. Y recuerdo en esa visión dentro del cubo venir gente, bueno, éramos de 2 metros y pico de altura, o sea, muy diferentes ahora.
vi cómo llegaba gente y nos decían correr, 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 coger todo el material porque se viene todo encima. Y recuerdo salir en naves, cada uno de su esfera, pues los aeroespaciales en una, los electromagnéticos en otra, los genetistas en otra. ¿No será que esa visión que tú tienes de recordar vidas en el que habías sido ingeniero trabajando y creando naves y nosotros al lado creando vida, porque éramos creadores genéticos? ¿No será que estamos hablando del mismo momento y del mismo reset? Pues, querido Alejandro, seguimos con las sincronizaciones, pero me parece algo increíble. Sí, bueno, yo le llamo a esta sección del cubo la parte de los tres ejes. Un eje es el tiempo, otro eje es la energía y otro la materia. Entonces, cuando podemos combinar materia, energía, tiempo, se genera una 3D, no es la de largo, ancho, por eso son cubos, alto, por eso son cubos, claro. Por eso son cubos de realidad. Por ejemplo, yo he trabajado en mi laboratorio de realidad virtual con mis estudiantes para cuestiones industriales, o sea, para aplicaciones industriales. Entonces, yo en el ordenador creo esas tres coordenadas, tiempo, espacio, movimiento, y en ese momento se crea una realidad. Ahora, nosotros estamos aquí en una condensación material que podría ser energía, espacio, tiempo, entonces así se genera esta materia. Por lo tanto, hablar de un cubo sería muy limitado, pero existen muchos cubos, existen cubos. Actualmente, aquí estamos en un cubo, ¿no? Estamos, inclusive podríamos ir hasta secuestrados y atrapados. Entonces, hubo épocas espacio-temporal donde ese cubo pudo haber estado bajo un equilibrio energético y todo era ordinario, normal, lo más parecido a un estado placentero de la materia y del vivir. Pero creo que el hecho de decir, recordar un espacio-tiempo donde algo ocurrió, era otro cubo más, y entonces coincidir en esa línea temporal puede ocurrir. O sea, nosotros podremos ahorita quizás modificar nuestro estado vibracional, así como el dial de la FM o del AM, podrían ser los viajes en el tiempo, y la física cuántica lo está comprobando, que si nosotros modificamos algo, nos podemos ir a la época de hace 900 años y conocer al verdadero Jesús. ¿Por qué? Porque entraríamos a otra sección del cubo espacio-temporal. Entonces, hay muchos cubos. Ahora, hay cubos caóticos o cubos atrapantes. Quizás nos equivocamos en el dial y le atinamos donde está ocurriendo una guerra, ¿no? Y en ese momento entras al cubo y te están bombardeando con lanzas los del pueblo de enfrente contra ti. Le mueves al dial, entras a otro cubo y en ese cubo el sexo es bueno y hacer una orgía puede ser buena. No sabemos, o sea, y le mueves y entras a otro cubo donde todo es pecado. El señor cura del pueblo te va a castigar porque te hiciste algo malo. Entonces, depende de dónde agarremos el dial. Ahí en ese espacio temporal entramos o salimos a cada cubo que se genera en esta tridimensionalidad de planeta Tierra. Estos son los auténticos viajes en el tiempo, ¿eh? Estas son las máquinas del tiempo. Son los verdaderos. Sí, las máquinas y existen, o sea. No, sí. Y desde el año 57 la élite tiene esa información. Lo que pasa es que de momento, por lo que yo sé, solo lo pueden utilizar como observadores, no pueden interferir, pero como observadores lo llevan utilizando desde el año 57. Y otra cosa que no se me olvide, cuando estabas hablando de esa tecnología antes del último reset, me venía a la mente Nikola Tesla. O sea, al final Nikola Tesla ni era un sabio ni inventaba nada. Él tenía esa información. No es que él la inventara o él razonara. A él llegó esa información desde Europa Central para transportarla después a Estados Unidos, y antes de su muerte la acabó vendiendo a Rusia, porque hay un cheque de $25.000 que vuela por internet demostrando que vendió las mismas patentes a Moscú. Pero Nikola Tesla lo que hacía, no como un sabio como todo el mundo piensa, es que tenía la información de cómo funcionaba ese electromagnetismo de la energía libre. Y un dato que os voy a dejar, solo los voy a dejar como un dato, y quiero que lo investiguéis. Ya sabéis, los que me conocéis,
que me gusta mucho dejaros pequeños datos para que investiguéis y no deciros nada. Cuidado, porque no es lo mismo fusión que fisión. Investigar, porque nos dan gato por liebre. Cuando nos cuentan que es fisión, la realidad era fusión. Me gustaría que lo investiguéis antes de que no os contemos nada a nosotros. Pero es cierto, o sea, yo lo he dicho muchas veces, no tanto en internet, pero sí en Petit Comité, las catedrales, ya no digo iglesias o ermitas o pequeños lugares, incluso las fortalezas militares, todos tienen forma de oxaedro, de decágono, de pentágono, el propio Pentágono de Washington. O sea, todo tiene una forma porque se utilizaba la geometría como electromagnetismo para poder tener energía libre. Era todo libre y gratuito. Las iglesias, las catedrales, la palabra catedral viene de catodorrial, que significa transformador de energía. Entre ellas se comunicaban y había energía libre en todas partes. O sea, era una energía fotónica de luz escalar. Era brutal. Solo que Nikola Tesla, no se sabe por qué, recibió o encontró esta información y llegó a Estados Unidos y voló cabezas viendo lo que ese hombre podía hacer hasta que le silenciaron, evidentemente, y nada, todo se escondió. Pero gracias a toda esa información de Nikola Tesla, empezaron los proyectos Pegasus, Manhattan, Filadelfia, Montauk, todos, High Jump, todos. Todo eso empezó justo con toda esa información que traía Nikola Tesla y otros tantos. De hecho, me parece muy curioso, lo estaba hablando Alejandro, precisamente hace 3 o 4 días con un grupo de amigos en Barcelona, estábamos hablando del famoso proyecto Majestic 12. El proyecto Majestic 12 es un poco el proyecto que era el encubrimiento de fenómenos ovni, que fenómenos ovni no eran ni ovnis, ni alienígenas, ni nada de eso, fue un montaje, ¿no? Pero me pareció muy interesante que cuando tú ves Majestic 12, la pregunta era ¿por qué 12? Y era porque dentro del equipo Majestic 12 había 6 miembros, digamos, de la élite y había 6 científicos. Entre ellos estaba Albert Einstein, incluso. O sea, fijaros todo lo que nos han montado desde esa época, después de o durante la Segunda Guerra Mundial, que es cuando cambió todo. Porque antes de la Segunda Guerra Mundial no existía ni la CIA, ni la NASA, ni la ONU, ni la OMS, ni el FMI, ni el proyecto DARPA, ni el proyecto MIT, la UNESCO, no había nada. Todas esas organizaciones que mandan hoy en día empezaron a crecer después de la Segunda Guerra Mundial. Qué casualidad, ¿verdad? Justo después de que en el 46 y 47 se regresara de la expedición High Jump primero, y después de la operación Molino de Viento, que nunca se habla de la operación Molino de Viento, nunca se habla de esa expedición, que fue la del 48, que encontraron los norteamericanos en la Antártida para que al regreso de todo eso, habiendo muerto 11.000 soldados, abrieran la NASA, DARPA, la ONU, la UNESCO. ¡Ay! Nada nos cuentan de la auténtica realidad. Todo es un gran montaje. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Está ocurriendo que, como decía muy bien Alejandro, cuando había un momento en que parecía que, que estos se nos están destapando, ¡bum!, apretaban el botón rojo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que están a punto de volver a apretar el botón rojo o no? Cuidado, que hay 2 profecías muy potentes. La primera, la de los 120 jubileos. Jubileos. Y la segunda, que es las profecías que salen de Juan de Jerusalén, todas coinciden en un mismo año, que es el año que se dice que la élite va a hacer el siguiente reset. Vamos a ver, Alejandro, si coincidimos, porque ya te estoy viendo que estás mirando datos. Sí. La información que a mí me está dando es que ese siguiente reset está preparado exactamente para el año 2033. Sí. Aquí está. Lo tenemos aquí. No me digas el fin de los tiempos, 2030 más 3 años. ¿En serio? ¿También has puesto 2033? No puede ser. Ahí está. Entonces, el final de los tiempos, 2033, es justo la profecía que les dice:
tu reinado no durará más de 1000 años. Entonces, eso se lo preguntan también a estos controladores, porque los controladores se hicieron de la inteligencia artificial. Nosotros en aquel entonces, en la época de las pirámides, estábamos ya experimentando como civilización la inteligencia artificial. Parte de lo que hicieron estos controladores es tomarla y con esa inteligencia artificial también hacer parte de la tecnología de los saltos en el tiempo. Como bien dices, podían saltar como observadores. ¿Qué significa? Iban sin cuerpo, tipo espíritu, llegar, observar, pero se regresaban a su respectiva línea de tiempo y robaban o tomaban la tecnología. La tecnología la apoderaron. Sí. Por ejemplo, como ahora mismo nos quieren vender coches inteligentes, nos quieren vender relojes inteligentes, etcétera. Eso ya existía. Eso es tecnología muy antigua y la están metiendo aquí. Entonces le preguntaron a su inteligencia artificial, ¿cuánto durará nuestro mandato? Y los proyectaba en el tiempo y decía, 2033, colapso. 2033, colapso. Entonces la Agenda 2030, ellos quieren adelantarse para evitar el colapso, pero siempre la inteligencia artificial les dijo colapso. Si ustedes ven las declaraciones de este hombre, el dueño de la empresa Tesla, él le preguntaron, ¿qué va a pasar con el futuro de la humanidad? Un colapso. Colapso económico, colapso de salud, colapso del sistema y demás. Pero el colapso no significa algo fatal. Significa la liberación del sistema. Nosotros vamos a ser libres. Y como también dijo la Biblia, la verdad os hará libres. O sea que aparte se rieron de nosotros. Bueno. Ellos tienen poco tiempo y están tratando de jalar a como puedan. Mira, estoy obligado a decir algo que no quería decir. Pero me lo has puesto, como decimos en España, a huevo. Y quería todavía no quería. Bueno, luego te contaré por qué no quería decirlo, porque al final del programa, ay no, te lo voy a decir al final del programa, te lo digo ahora. Bueno, da igual, al final del programa. No, que luego no me acordaré. Tengo a lo mejor una sorpresa para ti. Tengo a lo mejor una sorpresa para ti, porque es posible que dentro de, no las cosas que hacemos nosotros, sino de mi profesión, porque todos tenemos una profesión aparte, ¿no? Más o menos, ¿no? Posible que tenga que viajar en 1 o 2 semanas a México. Entonces, lo que yo quería proponerte es que si viajo 3 o 4 días, hagamos algo tuyo ahí en México. Brutal. Totalmente. Y yo quería guardar una información para soltarla, pero es que me la has puesto tan a huevo que suelto una parte ahora. Has hablado de un señor que es el propietario de lo que tú has dicho. No vamos a decir nombres, que es lo que nos salva. Ya sabes de qué estamos hablando. Para no tocar narices. Sí, ya sabes. Bueno, ahora os voy a contar una muy buena. ¿Os acordáis los incendios de Hawái de hace muy poco? Ok, hubo unos incendios brutales en Hawái que según la oficialidad o la televisión o la información, pues no sé si dijeron que murieron cientos de personas. Cientos de personas. Bueno, según mi teléfono rojo, digo mi para que me entendáis, no es que sea mío, pero para que me entendáis, murieron miles. O sea, para empezar, no han dicho la cantidad de gente. Cuando veis las imágenes después de haber pasado el fuego por la noche y veis las imágenes de Hawái, buscarlas porque por internet están. Cuando veis las imágenes de a la mañana siguiente, la verdad es que eso no parece un incendio. Parece que haya venido una bomba atómica. Parece Hiroshima o Nagasaki. Ok, yo cuando vi las imágenes dije, esto no me cuadra. Entonces hice un par de llamadas, no me contestaron, hice 2 llamadas más. Bueno, a las 20 llamadas me contestan y me cuentan algo. Luego yo empiezo a investigar y lo encuentro. Hay un proyecto que no se conoce, que se llama el proyecto Nimbus. No busquéis porque prácticamente no hay información. Proyecto Nimbus. ¿Qué es el proyecto Nimbus? Lo acabas de decir, Alejandro. Ellos, la élite, saben que se les acaba el tiempo. Se están destrozando entre ellos. Son muchas agencias y cada agencia tiene una idea diferente. Entonces, la Agenda 2030, la Agenda 2030, que tiene que terminar en el 2033, no lo tienen claro. Ahora mismo están más acojonados ellos que nosotros. Porque se viene el colapso, ellos lo saben, y el colapso les va a pillar a ellos también. No os equivoquéis. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo desde la Segunda Guerra Mundial? Todos los experimentos nucleares
de los años 50 no eran bombas atómicas. Ahora nos han metido la película Oppenheimer, que es muy buena, pero es toda una farsa de mentiras para todavía engañarnos más. Oppenheimer no inventó nada. Todo era información alemana que copiaron los americanos para construir no bombas atómicas, no son bombas atómicas, son taladros láser para intentar salir del domo por arriba o para intentar agujerar la tierra y salir por abajo, porque están, y perdonar la palabra, acojonados, porque les va a pillar el colapso como a nosotros. No saben cómo salir de aquí y están desesperados. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el proyecto Dominique, todo el proyecto Pecera, Bowfish, era para salir de este puñetero domo y ellos no salen porque el colapso tienen claro que es 2033. Ok, ¿qué es lo que está haciendo el propietario de esta super mega empresa? Nos están diciendo que ha construido 47 satélites, uno detrás de otro, que dan la vuelta a la bañera esta con el agua redonda que no se cae por ningún lado, lo digo irónicamente, sí. Y nos dicen que lo que hace es un sistema satelital que permitirá un sistema de telecomunicaciones mucho mejor. Mentira. ¿Sabéis lo realmente que es Starlink? Ay, perdón. Bueno, ya lo he dicho, da igual. ¿Sabéis lo que realmente es Starlink? Es un arma láser. Proyecto Nimbus. ¿Qué es ese rayo láser? Tú has dicho antes que los planetas y las estrellas son puntos energéticos de los 7 domos que hay por arriba. Por cierto, ya no hay 7, porque hay 2 domos que se han unido. Ya no hay 7, hay 6. Okay. Cada domo es diferente porque en cada domo hay una presión, densidad, vibración y frecuencia distinta. No se sabe cómo, ni la élite sabe cómo, se han unido 2 domos. No se sabe cuáles. Entonces, lo que vemos de estrellas y planetas, tú lo has contado muy bien, son reflejos energéticos de esos domos. Por cierto, me escapo de una cosa a otra. No hay 9 planetas, no son 9, son 13. Sí. Y en otro programa hablaremos del número 13. ¿Vale? Recordarme en otro programa. Yo lo he dicho muchas veces. El número 13 no es el número de la superstición, es el número de la transformación de los masones. Por ejemplo, ¿cuántos apóstoles tenía Jesús? 12. ¿Y Jesús? 13. ¿Cuántas columnas tenía el templo del rey Salomón? 12. ¿Y Salomón? 13. ¿Cuántos caballeros tenía la mesa redonda? 12. ¿Y Excalibur? 13. ¿Cuántos horóscopos hay? 13, no 12. ¿Cuántos chakras hay? No 7, 13. Entonces, un día tenemos que hablar del número 13. Pues hay también 13 planetas. Bien, no me despisto del tema. Entonces, esos puntos energéticos, en el fondo, son vibraciones. Es como la música. O sea, cada nota tiene una vibración diferente. Pues cada color, que tú marcabas muy bien, que lo explicabas, tiene también una vibración diferente. Ese láser, de esa arma que está construyendo esa empresa tan conocida y famosa, ha construido ese láser para intentar traspasar lo que son esos puntos energéticos para intentar salir de aquí. Pero ¿qué ocurre? Que antes de probarlo, antes de hacerlo, tiene que probarlo. ¿Y dónde lo prueba? Con nosotros. ¿Con quién va a probarlo? Todo lo que pasó en Hawái fue una prueba para ver si el dichoso láser de esa arma que llaman satélites funcionaba, y se ha cargado a miles de personas, no a 100. Entonces, sigue haciendo pruebas. Ahora acaba de pasar el terremoto de Marruecos. Ha hecho una llamada esta tarde y pregunto, chicos, ¿terremoto de Marruecos? Starlink. Digo, la madre que les parió, ¿cómo van? Están probando esa arma porque lo que quieren es luego utilizarla arriba en el domo, a 100 kilómetros por arriba, en la última parte de la mesosfera, que es lo máximo, para intentar traspasarlo. O sea que, Alejandro, seguimos hablando el mismo idioma, me parece increíble. Claro. Mira, yo creo que, por ejemplo, se tocó el nombre de Nikola Tesla, se tocó el nombre de Albert Einstein y demás. Yo tengo algunos videos donde digo la farsa de estos científicos. Cuando digo la farsa, no quiero desprestigiarlos de que no hayan sido inteligentes y demás, pero ellos querían electrificar la Tierra a través de todo el cableado de cobre. Sabemos que, por ejemplo, en una mujer... Eso era JP Morgan.
Exactamente, los Morgan y todo eso, pero fíjate bien, el dispositivo intrauterino de una mujer para que no fecunde es de cobre, ¿sí? Le meten una varillita de cobre en el útero a una mujer y ya no tiene vida. Entonces, estos querían, así como el falo de aquellas mitologías que le pusieron obeliscos a toda la Tierra le querían meter cableado. La única forma de meter un cableado era que a través de un hombre respetable se llevaran todos los planos de la electrificación, todas las bobinas de Tesla, todos los planos de Tesla y demás, no son de él, se los pasaron. Y la historia que te digan, que él se sentaba como autista en una silla y le hacía así a la cabecita y despertaba y dibujaba todo un plano de una subestación eléctrica, es mentira. Los planos ya estaban, venían de las antiguas Tartarias, de otras civilizaciones y demás, solamente querían un propósito. Un Albert Einstein, hablando de la teoría de relatividad, hablando de todas sus teorías fotónicas, de formación de la luz, los campos gravitacionales y demás, tenían que encontrar un hombre carismático, que aparte era mujeriego, por cierto, Albert Einstein muy fuerte, no tengo nada contra los mujeriegos, pero Albert Einstein, iba dando sus conferencias de temas que les dictaban. Cuando le hacían preguntas fuera del tema, Albert Einstein tenía un chiste preparado, un chistoreto, o decía, esa pregunta es tan sencilla que la conteste mi chofer, y llevaba un chofer que contestaba las preguntas. Entonces, ¿nos han mentido también en la historia científica? Sí. ¿Por qué? Porque la tecnología ya existía y la pusieron. Ahora bien, el láser, se los pongo tan sencillo, una operación de retina con láser, el médico oftalmólogo calibra el láser y dice, solo quiero que cuando pase la luz y mate el coágulo que existe allá adentro, se queme, lo demás no lo queme. Entonces, podemos hacer un láser para que solamente un coágulo cafezoso se queme, el resto de la retina no. Y mira, a mi madre la operaron de eso, yo me metí a la operación, hablé con el oftalmólogo, fue operación láser, y en un simple ojo de milímetros, estamos hablando, tienen tanta precisión para saber qué quemar y qué no quemar, que no hay ningún problema. Yo también sé hacer cromatografía de gases, cromatografía de muchas cosas. Yo puedo detectar por una excitación de vibración y me responde la materia con eso. Entonces, que ahora tengan preparado por prueba y error con Hawái o terremotos, porque ahí también entran la longitud de onda del planeta, ellos pueden empezar a excitar una zona del planeta y aparte provocar terremotos, sí, provocar un incendio, entre comillas, que fue un ataque fotónico muy fuerte, selectivo, de ahí se desprende esta historia de los techos azules y demás. Claro que se puede, y que ahora mismo no se haya quemado el azul es porque si le van a bombardear para arriba, que vemos en el firmamento, en la bóveda azul. Entonces, solamente quieren encontrar el portal por donde largarse de aquí. Quieren encontrar el portal para salirse, porque ellos saben que su tiempo se acabó, viene el colapso económico, que se va a exhibir todo, va a caer la religión, va a caer el sistema político, va a caer el sistema financiero, va a caer el sistema médico, y todos los nombres de ellos... Solo quedan 10 años. Les queda muy poquito. Están, como bien dijiste, en España la palabra acojonado se entiende ya en México también, así que están muy acojonados. Sí. Yo espero que después de escuchar esto, mucha gente quizá tenga respuestas de muchas cosas que hasta ahora se hablan y no se entienden. Yo lo que quería hoy es hacer una pequeña charla para que se entendiera un poco realmente, no voy a decir la verdad, seguimos hablando de hipótesis, pero para que la gente tenga esas otras posibilidades de intentar comprender la historia de una forma diferente. No quiero alargarme más porque tampoco quiero cansar a la gente, aunque digan, no, queremos más. No podemos hacerlo todo de una. Ya habrá tiempo, sí. Habrá tiempo. Si realmente creéis, los que nos estáis viendo, que estos temas son interesantes y queréis más, pues nos los decís y hacemos una segunda y una tercera y una cuarta parte. Yo creo que es necesario como mínimo haber escuchado esta primera de cosas que, como os decía al principio, no hayan sido tan escuchadas como mucha información, que es la que repite todo el mundo, y creo que hay que empezar a tener las cosas claras.
Y lo que te decía antes, querido Alejandro, que me lo guardaba para el final. Si yo tengo que venir, y lo sabré en pocos días, aunque solo tenga 2 o 3 días, si te parece, montemos algo. Claro, claro, claro. Si vas a estar acá en México, avísame. Que sea un Yo día. estoy a 3 horas de Ciudad de México, o si llegas, ya eso nos coordinamos. Yo encantado y hacemos algo en vivo. Claro. E igual podemos invitar al buen amigo Piero, podemos invitar a más gente y hacemos algo Cualquiera. improvisado, pero no hay problema. Y a Se mí da. lo que me gustaría, a diferencia de como solemos hacer siempre, de que bueno, ahora llegamos a un sitio y sale uno y habla, después sale el otro. No, no, no. Todo el tiempo todos juntos, interactuando todo el tiempo todos juntos. Y con la gente, eso es lo que Vale. siento que puede ser interesante que podemos hacer. Claro, 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 abrimos un foro y que haya preguntas del público abiertas para que vean que nada de esto estaba preparado. Es la primera vez que hablo contigo después de aquel evento donde nos dimos nada más un saludo Nada de más. 30 segundos Sí, sí, y sí. listo. No habíamos hablado nunca, al menos en esta encarnación no, en las otras no sé. Y toda la información que me acabas de decir coincide con mi libreta mágica, así que Total. ahí No, está el no, tema. de verdad que yo no pensaba que saldría un programa así. Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo en serio, por favor, creernos. No estaba preparado. Por favor, creernos que no Nada de estaba eso. preparado. Sí. Bueno, pues nada, Alejandro, te agradezco mucho esta primera intervención y todo lo que ha ocurrido, que me parece maravilloso. Y quién sabe si en pocos días nos encontramos. Eso sí, si lo hago y tengo que Encantado. llegar, te diré, móntalo tú porque yo no tengo tiempo de hacer nada, pero ya me diréis. Tú avísame y aquí improvisamos cualquier cosa, un foro, algo, unas cámaras y invitamos aquí gente local, pero se arma rápidamente. Perfecto, pues nada, lo que os decía al principio, chicos, si os parece interesante las cositas, los caramelitos y todo lo que estamos soltando y creéis que puede ser una hipótesis interesante y queréis escuchar más, nos lo decís. Alejandro y yo, ¿verdad, Alejandro? Aquí dispuestos a lo que sea. Sí, así es, así es. Y toda aportación también, yo remarco tus palabras, no tenemos la verdad absoluta, estamos igual que todos allá en casa, estamos buscando las piezas. Si alguien tiene una pieza del puzzle que embone mejor que la de nosotros, es bienvenido, somos tolerantes y habemos tan poquitos youtubers y comunicólogos en este plano que la verdad, tirarnos entre nosotros sería muy tonto. Mejor es ser tolerantes, aceptar la información, bueno, no aceptar, tomar la información, yo le llamo la información en cuarentena, la pongo un ratito en cuarentena, porque mucha información que deseché hace 20 años, hoy es piedra angular en esto que estoy ensamblando. Así que, Carles, un gustazo como siempre, mi hermano y amigo, aquí en México, nos veremos seguramente y armaremos algo bueno, así de bote pronto. Gracias, gracias querido Alejandro y un placer que hayas podido aceptar al fin, después de tanto tiempo, esta primera charla conjuntamente. Te lo agradezco y te veo pronto, seguro. Seguro que sí, ya está. Bueno, un abrazo a todos por allá. Chao, chao. Gracias. Bueno, pues chicos, nada, pues muchas gracias por estar aquí pendientes con Alejandro y bueno, esperamos vuestras opiniones de si queréis saber más de estas hipótesis tan frikis como muchos nos llaman o realmente creéis que es un tema interesante. Gracias a todos por ser bienvenidos y ahora mismo ser bien despedidos. Gracias desde el protocolo del Priorato. Gracias. Gracias, Alejandro. Chao. De la verdad. Hasta ahora. Chao.